los eventos del Getsemaní a la cruz. Este es nuestro tema general de la Semana Santa que estamos celebrando. Y en esta ocasión vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14 de los versículos 32 al 34. San Marcos 14, 32 al 34. Amados hermanos, la palabra dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Tengo unas preguntas para iniciar con esta meditación en esta noche, queridos hermanos. ¿Ustedes han oído hablar de la noche triste en Getsemaní? ¿Y qué significa para cada uno de ustedes aquella noche triste, aquella última noche que nuestro Señor Jesús pasó con sus discípulos antes de morir? Y la tercera pregunta es: ¿iría usted al Getsemaní sabiendo que se trata de pasar allí una noche triste, la noche más triste de su vida, su última noche? Por eso, el subtema de hoy, que es el segundo subtema, se titula La noche triste en Getsemaní. Primeramente, veamos este escenario. Nuestro Señor Jesús va camino hacia la cruz, va avanzando paso a paso. Son varios eventos, son muchos momentos importantes en sus últimos días, la última semana. Y vamos a considerar en primer lugar lo que significa, lo que representa para nuestro Señor Jesucristo y para sus discípulos este lugar en donde pasaría su última noche en la vida terrenal y donde pasaría su momento más triste, más devastador, en compañía todavía de sus discípulos. Así que Getsemaní etimológicamente significa prensa de olivas o prensa de aceite, y hace alusión a la manera en que extraían el aceite prensando las olivas. Espiritualmente, Getsemaní es para Jesús un lugar de oración. Para Jesús y sus discípulos es algo así como una fortaleza espiritual, un lugar de comunión con el Padre Celestial. Es allí donde el Señor se fortalecía para enfrentar las diversas pruebas en su ministerio terrenal. Fue allí donde Él hizo esta oración diciendo: todas las cosas son posibles para ti, Abba Padre, Padre mío. Y entonces Getsemaní es un lugar espiritualmente importante para la vida del Señor y sus discípulos. Ministerialmente también esta palabra tiene un significado, porque ofrece un contexto en el ministerio de Jesús y sus discípulos. Jesús llegaba allí con frecuencia, y allí precisamente en Getsemaní tenemos una excelente imagen de un grupo muy fuerte, de un grupo compacto, de una relación de Jesús con sus seguidores, con sus discípulos. Allí precisamente es como donde el Señor establece su cuartel de guerra. Es precisamente allí donde pasa su última noche, y es ahí donde tiene su última preparación para orar, o sea, en oración. Y cuando llega Él y sus discípulos, les dice: quedaos aquí
mientras tanto que yo voy y oro. Esto es importante porque constituye el significado de ese lugar en diferentes aspectos de la vida para Jesús y sus discípulos. Pero llegados a este lugar, de pronto el Señor se aparta. De pronto el Señor deja a sus discípulos y se aparta de ellos para orar en un lugar más allá y lleva consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estos tres discípulos tuvieron experiencias maravillosas porque pudieron ver al Señor de cerca luchando y pudieron ver precisamente un ejemplo de tenacidad ante las adversidades en la vida del ministerio de la iglesia. Entonces, Getsemaní, uno de los momentos cumbres para nuestro Señor Jesucristo. Y es cumbre también no solamente porque allí hay fortaleza espiritual, sino también porque constituye un lugar en donde el Señor es sometido a una humillación inexplicable. Es la última vez que Jesús estuvo en este lugar librando grandes batallas con tormentos indecibles en su alma. La escena del Getsemaní ha sido comparada también con aquella gloriosa escena de la transfiguración en el monte de la transfiguración. Por 4 asuntos que voy a mencionar, hay una relación en estos dos lugares. Primero, en la transfiguración se revela a Jesús como el Hijo amado de Dios. Y en el Getsemaní, Jesús está orando y diciendo, Abba, Padre, o Padre mío, o Padre lindo. Él está revelando precisamente que es el Hijo de Dios. Y en la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan, que son los únicos que están presentes, ven al Jesús glorioso, a quien ellos buscaban, a quien ellos servían. La cuarta es que en el Getsemaní Jesús está en un momento de angustia, en un momento de abatimiento, y esto es revelado a ellos tres: Pedro, Jacobo y Juan. Estos son testigos de su transfiguración, pero también son testigos en la resurrección de la hija de Jairo y los únicos testigos de la agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní. Estas tres experiencias, amados hermanos, son experiencias espirituales que tienen relación con tres momentos cumbres en la vida de nuestro Señor. Primero, su agonía. Segundo, aquel momento de su resurrección. Y el tercero es su gloria. San Lucas dice, hablando de esto, que el Señor, estando en agonía, oraba más intensamente. Esto es el significado del Getsemaní. Esto es lo que representa aquel lugar para nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. En segundo lugar, aquella noche triste del Getsemaní, Jesús empezó a manifestar una profunda tristeza. Aquella noche del Getsemaní, el Señor Jesús empezó a angustiarse. Él estaba siendo abatido, y esto representa una revelación de su naturaleza humana, porque quien iba a dar su vida por nosotros no es Dios, es la persona del Señor Jesús. Su naturaleza humana, en esa naturaleza Dios había de condenar al pecado en la carne. Y en ese sentido no murió Dios, murió nuestro Salvador Jesucristo. Él estaba entonces percibiendo la magnitud del dolor
de la crucifixión. Él está en aquella noche de oración percibiendo lo grave que es llevar encima de sí mismo nuestros pecados. Por eso Él empezó a estar triste, Él empezó a angustiarse delante de ellos. No solamente revela su naturaleza humana o Jesús como hombre, sino también podemos entender de aquella noche triste del Getsemaní algunas causas, porque cuando el ser humano tiene tristezas, todas esas tristezas tienen una razón de ser. Todas nuestras tristezas tienen sus respectivas causas. Y en este sentido, Jesús había venido a un pueblo de incredulidad. Una de las cosas que hizo sentir triste más de una vez nuestro Señor fue por la incredulidad de su pueblo. También por el pecado entristece a nuestro Señor Jesucristo. Además, Él fue despreciado. La palabra del Señor así lo anuncia. El profeta Isaías había dicho de Él: despreciado entre los hombres y despreciado también por su propia patria, su propia raza. Y entonces fue rechazado, fue despreciado. Y también nos dice la palabra de Dios aquí en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos habla precisamente de la violencia a la cual fue sometido. Y terminó ese pueblo gritando: crucifícale, crucifícale. Y entonces el Señor, estando en oración en Getsemaní, ve todo el panorama con claridad y sabe que el momento que está viviendo es un momento más difícil de su vida. Entonces, estas palabras, esta tristeza, indica una profunda conmoción. En un momento, el Señor Jesús es penetrado por un escalofriante temor, ¿sí? Una escalofriante angustia. Y esto sucede porque nosotros somos la causa, es decir, de sus tristezas, por nuestras maldades, por nuestras rebeliones, por nuestra incredulidad, comenzando con su pueblo Israel y abarcando todo el número de los redimidos en general. Entonces, el abordaje es interesante, la manera en que el Señor Jesús va a dar una respuesta a esta tristeza es muy importante y constituye una de las mejores enseñanzas para nosotros, porque primeramente el Señor les revela su profunda tristeza y su dolor, y luego les dice: quedaos aquí y velad. Varias traducciones diferentes de la Biblia nos dicen que Él les pidió a sus discípulos que no lo dejaran solo. En muchas traducciones vemos que el sentir de Jesús era estar acompañado, estar acuerpado por sus seguidores. Y sin embargo, sus seguidores, en el momento más crítico de la persecución, en ese momento huyen dejando al Señor solo, cumpliéndose aquella palabra que decía: heriré al pastor y todas las ovejas serán dispersadas. Entonces el Señor aborda esta situación y esta necesidad diciendo a sus discípulos: quédense aquí y velen conmigo. Ante la tristeza, amados hermanos, el Señor nos da una hermosa lección. Hay que tomar decisiones, hay que tomar acción, ¿sí? Porque el Señor les enseña que la tristeza debe ser combatida con oración, debe ser combatida con acciones que honren y glorifiquen a Dios, porque esas son causa de nuestra fortaleza también. Velar y orar para nosotros es una hermosa lección. Hay aquí también un principio, una enseñanza de carácter psicológico, porque hemos entendido que la acción vence a la tristeza, la acción vence a la depresión.
Entonces el Señor Jesús les está enseñando que hay que orar cuanto más triste se sienta el creyente, cuanto más triste, cuanto más angustiado se sienta el seguidor de Cristo, más hay que intensificar la oración, como dice el evangelista e historiador San Lucas. Vamos a pasar al tercer punto, y en el tercer punto tenemos una pregunta, hablando de la noche triste en Getsemaní. La pregunta es, ¿cuáles son las causas de la tristeza del Señor Jesús? En primer lugar, vemos que Él no dio una explicación, solamente reveló su profunda tristeza, su angustia, el dolor de su corazón, pero Él no dijo las causas. Leyendo y meditando en el contexto, podemos entender en primer lugar que el profeta Isaías nos habla acerca de esa profecía y dice en el capítulo 53, ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Una de las causas es porque Él estaba tomando sobre sí nuestra culpa, nuestra maldad, nuestras debilidades, nuestras enfermedades y nuestros problemas y nuestra condenación. Una de las causas somos nosotros. También tenemos aquí una revelación de su propia naturaleza, de la naturaleza humana. Esta es otra de las razones que explican la profunda tristeza del Señor, porque como humano Él iba a padecer. Y en este sentido es que naturalmente toda persona que percibe el peligro, que es sensible a las adversidades de su propia vida, esa persona también siente o desesperación o tristeza o angustia o dolor, alguno de estos sentimientos que son propios de la naturaleza de cada uno de los seres humanos. Él tomó nuestra naturaleza para ser nuestro Salvador. También otra de las explicaciones que podemos ver aquí es que nuestra salvación tuvo un costo que no se puede pagar con oro, que no se puede pagar con plata, que no se puede cubrir con perlas o con piedras preciosas, sino solamente con la vida de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Un precio que verdaderamente trasciende a todo concepto, a toda forma que podríamos llamar de pago, y este es el costo de nuestra sustitución. Por eso, amados hermanos, tenemos aquí el sufrimiento de nuestro Señor Jesús en aquella noche triste del Getsemaní. Y también la palabra del Señor nos dice que Él había de ser despreciado y desechado entre los hombres como un varón de dolores experimentado en quebranto, y esto es precisamente lo que está sucediendo en aquella noche triste en el Getsemaní. Para terminar, amados hermanos, en esta escena de la noche triste del Getsemaní, en el camino hacia la cruz, en el camino hacia la ejecución de nuestra gran redención, nosotros podemos aprender que esa obra, que ese esfuerzo de nuestro Señor merece ser respondido con más entrega de nuestra parte, con más gratitud, con más devoción, con más obediencia. Y creo que es a esto, hermanos, que nos llama la palabra del Señor al ver a nuestro Señor Jesucristo angustiado y afligido. También que para que Jesús dijera a los suyos: no se turbe vuestro corazón, Él mismo tuvo que sufrir la angustia y la aflicción para darnos por ello una mayor fortaleza en su nombre. Y para que usted pues no gane las batallas, para que no vaya a la batalla solo, sino para que en sus luchas y en sus pruebas aprendamos lo del Señor Jesús en su día o en su noche más triste. Aprendamos a velar y a orar, porque solamente de esta forma
ganaremos con Cristo todas las batallas del Señor. Que nuestro amado Dios les bendiga una vez más. Qué bellas son